eso ahora vamos a bailar para cambiar esta. Hoy vamos a hacer un recorrido sobre estos tres temas que están absolutamente vinculados: pibes, narcotráfico y violencia. ¿Por qué? Porque eso nos atraviesa, porque eso es lo que enfrentamos, porque tenemos miedo por nuestros pibes y tenemos necesidad de recuperar a la palabra futuro como sinónimo de la palabra esperanza y no que la palabra futuro sea sinónimo de miedo. Ahora, hay una historia en todo esto, una historia que es directamente proporcional a la historia del saqueo que sufrió la ciudad de Rosario tal cual era y que hoy ya no es más. Yo acá les traje una serie de datos que resultan de una investigación que, como bien decían nuestros tres panelistas, forman parte de una historia que necesariamente hay que conocer porque no se difunde, porque no forma parte del discurso de las clases políticas dominantes. El narcotráfico no aparece en el discurso de las clases políticas. No es casualidad. Es algo así como que las clases políticas no hablan del dinero, porque hablar del narcotráfico es hablar del circuito financiero de dinero fresco que tiene hoy el sistema capitalista. Entonces, hablar de eso es tirarse decididamente contra el sistema capitalista. Por eso nadie se tira contra el narcotráfico, porque es tirarse contra el sistema capitalista. Esto me parece que es fundamental tenerlo en cuenta para que nos vayamos entendiendo de la dimensión de lo que se trata pelear para recuperar a nuestros pibes. El primer dato oficial de la policía de la provincia de Santa Fe sobre el narcotráfico de la historia contemporánea es del año 1988. El dato es irrisorio, pero es el primer dato oficial. Entre 1973 y 1988, la policía de la provincia de Santa Fe dijo que se habían secuestrado 3 kilogramos de cocaína. En 15 años, 3.000 gramos de cocaína. Quiere decir 200 gramos por año. 200 gramos por año. Por supuesto que este es un dibujo, pero es un dibujo oficial. Y la estadística, el dibujo oficial de la estadística sirve para tener dimensión de lo que estamos hablando en cuanto al crecimiento. La cocaína se secuestró en la provincia de Santa Fe entre 1973 y 1988 a razón de 200 gramos por año. En lo que va del 2012, los últimos datos oficiales del gobierno de la provincia de Santa Fe ya hablan de 200 kilos de secuestro de cocaína. 200 kilos de cocaína significa 200.000 gramos. 200.000 gramos. Lo cual estamos hablando de que el crecimiento es exponencial. Se ha multiplicado por 1000 la circulación de la cocaína en solamente 24 años. No hay ninguna actividad económica en la provincia de Santa Fe que haya tenido este crecimiento exponencial. Primera conclusión: el fenómeno del narcotráfico es el fenómeno y la actividad económica que más ha crecido en el último cuarto de siglo. No es casualidad. Esto tiene mucho que ver con lo que alguna vez fue la ciudad de Rosario y con lo que ya no es. En aquellos años previos al golpe del 24 de marzo del 76, Rosario era una ciudad obrera. El 50% de su población económicamente activa, de los que tenían laburo, eran obreros, fundamentalmente metalúrgicos. Pero el 50% de los que tenían laburo eran obreros, ciudad obrera. Era una ciudad industrial. Teníamos alrededor de 6.000 industrias y talleres pequeños. Hoy tenemos menos de 1.500. Dejó de ser obrera, dejó de ser industrial. Era una ciudad portuaria. 15.000 laburantes en el puerto de Rosario. Hoy tenemos 250 laburantes en el puerto de Rosario. Vayan pensando en estos números, porque estos números no hablan de números solamente. Detrás de las cifras está la humanidad y lo que significaba el laburo en esos lugares. El tipo iba al puerto y se venía con un jornal. El tipo tenía que cuidarse porque al otro día tenía que hacer un laburo tremendo de lo que significaba, por ejemplo, acarrear bolsas, estibar,
generar el laburo, mantenerse bien para después enganchar al hijo, porque eran todos laburos en donde el antecedente familiar pesaba y mucho. Los canteros, por ejemplo, familia emblemática de Barrio Las Flores, habían surgido como obreros portuarios. Los abuelos de los actuales propietarios, por decir de alguna manera, de la banda de los monos, tan increíblemente inflamada en los últimos tiempos por la prensa vernácula, eran obreros portuarios. El puerto desaparece, esa familia empieza a nutrirse de otro lugar. No es casual. Teníamos 10.000 trabajadores en los ferrocarriles, en los talleres ferroviarios. Pérez, Villa Gobernador Galvez, y hablemos en otros lugares de la provincia. Laguna Paiva, San Cristóbal. El que conoce San Cristóbal se debe quedar impactado. Son 6 manzanas, como esta donde estamos, en donde hoy es territorio de fantasmas. Eran ciudades enteras laburando en el ferrocarril. Eso era el año 74. ¿Por qué le marco el año 74? No solamente porque son datos concretos del año 74, sino porque en el año 74 se da un partido de fútbol muy importante, que era todo un símbolo de identidad rosarina. Viene la selección argentina de Vladislao Cap, antes de jugar el Mundial del 74 en Alemania, va a jugar contra la selección rosarina. La selección rosarina le da un baile de novela en cancha de Newell's, le gana 3-1 la rosarina, con las barras bravas de Central y Newell's juntas. Estamos hablando de una época de enorme politización, estamos hablando del 74, estamos hablando en donde la cuestión, por lo menos del discurso de la violencia, estaba en las calles. Ya estábamos cerquita de la muerte de Perón, estábamos prácticamente en lo que significaba el auge de lo que después sería la AAA, que después se transformaría en las 3 Fuerzas Armadas. Es decir, era una época densa, no se trataba de la época de Heine. 1974, las barras de Central y Newell's conviviendo juntos. Le da un baile bárbaro a la selección rosarina en Argentina, le gana 3-1. Y el gran jugador de ese partido es el número 5, que era el número 5 de Central Córdoba, Tomás Felipe Karlovich, el Trinche Karlovich, surgido en Barrio La Tablada, en la canchita de Barrio La Tablada, en Central Córdoba, 1974. 2012, no hay canchitas hoy en Barrio La Tablada. Escuchen el símbolo porque es interesante. Karlovich figura en el 74 contra la selección argentina, que él era adicto a otra droga, al vino, pero nada más que vino, y era un bebedor colectivo en todo caso, como él mismo me lo dijo a mí. Él lo defiende. Él lo defiende, pero era un fenómeno. ¿Y jugaba dónde? Empezó a jugar al fútbol en el barrio La Tablada, en los barrios, no en Central Córdoba. Después va a Central Córdoba, incluso jugó en Central. Pero lo cierto es que hoy en Barrio La Tablada no hay canchitas. Fíjense la parábola. Hoy, sin canchita, sin puerto, sin ferrocarril, en este mes, en este solo mes, en Barrio La Tablada hubo 6 asesinatos. Y 6 asesinatos de chicos menores de 25 años. No es una metáfora poética, ni mucho menos. Se trata de la descripción de lo que alguna vez fue y lo que hoy no es. Y en medio de ese proceso de saqueo, surgen las noticias impactantes y categóricas de lo que supone que no haber un lugar en donde los pibes se sientan que se pueden divertir, que se puedan expresar, que puedan gambetear sus propias angustias. No hay lugar para la canchita. Los pibes terminan viviendo sin sentido y matando o muriendo sin sentido. Es la dialéctica del sistema. Por eso hoy me causaba cierta sensación escuchar cómo muchísimos decían: qué pena que la ciudad de Rosario se quedó sin la posibilidad de ser la sede de los Panamericanos 2019. Entiendo ese padecer, lo entiendo desde el punto de vista político, social, cultural, económico, de donde lo quieran mirar, yo lo entiendo lo que quieren decir. Pero no hay ningún funcionario que diga: en un mes mataron 6 pibes menores de 25 años en el barrio de La Tablada.
barrio emblemático de trabajadores, de obreros. ¿Por qué esa incapacidad para mirar eso? Es una pregunta simplemente que quiero instalar. Esta es una historia entonces. Lo que hoy tenemos es un crecimiento exponencial del consumo y la distribución de cocaína y un crecimiento enorme de lo que significó esto en la vida cotidiana de la gente. El año pasado, 2011, tuvimos 163 asesinatos en Rosario. 163 asesinatos en Rosario el año pasado. De estos, el 80% menores de 25 años. Menores de 25 años. Una vez más, las víctimas del sistema social, económico, político argentino son los pibes. La famosa trayectoria de los últimos 40 años de historia argentina, que nosotros le hemos explicado un montón de veces, usamos la metáfora bíblica del 666, el número de la bestia apocalíptica. 6 de cada 10 de nuestros 30.000 desaparecidos tenían entre 15 y 30 años. 6 de cada 10 de nuestros 2,5 millones desocupados hoy en la Argentina tienen entre 15 y 30 años, y 6 de cada 10 imputados de primeros delitos en las principales provincias argentinas tienen entre 15 y 30 años. ¿Casualidad? No. El sistema siempre se mete con aquellos que tienen la edad y el mandato biológico y cultural por la edad que tienen de cambiar la sociedad. Los desaparece, los desocupa, los droga y los convierte en delincuentes. El sistema tiene un doble negocio en el narcotráfico. El económico por un lado y el político-social por el otro. Hago que un pibe dependa la cabeza de nosotros para que ese pibe no me repita el escenario de la década del 70. Prefiero a un pibe narcotraficante que puede matar a alguien, pero no un revolucionario. El sistema se garantiza dos grandes cajas. La primera caja, la económica, la segunda caja, ideológica. Consumidor consumido, el pibe no será revolucionario. Entonces el sistema alienta esto. Por eso no hablan, nuestras dirigencias políticas no hablan. Y estoy hablando de las dirigencias políticas que atraviesan todos los partidos políticos, todos, y cuando digo todos, digo todos. Incluidos los que uno puede llegar incluso a ser alguna vez o no ser candidato. Digo, nuestros principales referentes, por decirlo más claramente, no hablan. No hablan de estas cuestiones. Hay una historia en todo esto. Nuestra historia empieza con el que mañana va a ser recordado de forma tangencial, porque mañana se cumplen 30 años de la rendición del ejército argentino frente a los ingleses en la intentona que tuvo la dictadura de perpetuarse en el poder al tomar mano de la bandera histórica del reclamo de la soberanía argentina en Malvinas. Leopoldo Fortunato Galtieri llega a llevarnos a Malvinas porque antes Galtieri fue el comandante del segundo cuerpo de ejército, con sede en Rosario, jurisdicción sobre las provincias de Santa Fe, Chaco, Formosa, Misiones, Corrientes y Entre Ríos. Y gracias al apoyo del gran empresariado, da el golpe, llega a primer cuerpo de ejército y luego será el comandante de las Fuerzas Armadas, lo reemplaza Viola, que había sido comandante del segundo cuerpo de ejército, y nos lleva a Malvinas con la idea de perpetuarse en el poder. Galtieri, además del apoyo de los grandes empresarios de aquí, tuvo el apoyo de dos coroneles bolivianos, a quienes le dan asilo en 1979 y lo hacen socio vitalicio del Jockey Club de Rosario, Arce Gómez y García Mesa, que en julio de 1980 dan lo que se conoce en la historia de Bolivia y en la historia de toda América Latina como el narcogolpe, apoyado por 300 hombres de la provincia de Santa Fe enviados por Galtieri. ¿Cómo pagan Arce Gómez y García Mesa? Con la primera línea, con la primera ruta de cocaína que llega a la Argentina. Esto que fue denunciado ya en la década del 80, vuelve a ser denunciado el año pasado en los tribunales federales de la ciudad de Rosario, con el testimonio del represor Gustavo Bueno, que vía conferencia de Brasil dice esto, y esto incluso salió en los grandes medios de comunicación de la ciudad de Rosario. La primera ruta de ingreso de cocaína a la provincia de Santa Fe, a la ciudad de Rosario, el litoral, llega con la dictadura, como parte de pago de ese favor de apoyo logístico que le dio Galtieri a Arce Gómez y García. 1980.
Hacia 1992 se produce algo interesante. El jefe de comisario, el jefe de la policía de la provincia de Santa Fe, de Félix, llega a decir que por mes entraban 40 kilos de droga a la provincia de Santa Fe, lo cual es negado rotundamente por todos, lo terminan echando de Félix por decir eso, una cifra que se aproxima mucho a lo que está pasando hoy. De acuerdo a las estadísticas oficiales, de Félix lo echan, y hace 5 años atrás, cuando estaba diciéndome sus confesiones sobre todo lo que había luchado, se muere en un extraño accidente automovilístico en Reconquista, en el norte de la provincia de Santa Fe. ¿Por qué? De Félix había dicho una verdad. En el 92 entraban 40 kilos por mes de droga en la provincia de Santa Fe. Una cifra muy, pero muy fuerte, lo había dicho en soledad, y apoyando además al referente político máximo que por aquellos años era Carlos Reutemann. Pero en aquel momento comienza a surgir como ídolo, como ídola, como supuesta héroe de las clases medias rosarinas, la doctora Cosidoy. La doctora Cosidoy llega a poner presos y llega a marcar como los grandes narcotraficantes, los Dillinger de la sociedad rosarina, a dos tipos que eran efectivamente tipos vinculados al negocio de la droga. Halford y Pepón Salerno, década del 90, son presentados como si fueran Al Capone y Dillinger. A Halford lo metieron preso durante muchos años porque era supuestamente el jefe del narcotráfico rosarino, porque tenía 8 kilos de cocaína, no, 8 kilos de marihuana y 2 kilos de cocaína. Pero fue presentado como si fuera Pablo Escobar Gaviria. Cuando vos te pones a analizar, y vos sabés, ¿dónde estaba Halford? Estaba en una de esas viviendas extraordinarias y rutilantes que están por la Florida, que no, esas casas enormes que nunca sabemos de quiénes son. No, el tipo tenía un local de venta y compra de autos usados, que como diría Legutier en su viejo y clásico chiste, tal vez detrás de eso se escondía su verdadera fuente de recursos, que habrá sido un almacén, como dice Legutier. Pero allí, en la calle Ovidio Lago, el Callao y Salta, lo que tenía Halford era una venta de autos usados, que probablemente algunos habrá sido robados, algunos habrá tenido que ver con la piratería del asfalto, pero Halford, el gran Pablo Escobar Gaviria que secuestró la doctora Cosidoy, que generaron un gran revuelo mediático y demás, lo metieron preso porque tenía 8 kilos de marihuana y 2 de cocaína. Y lo metieron preso hace poquito cuando Halford además andaba desesperado y andaba en cualquier cosa, con lo cual el tipo evidentemente no era el gran distribuidor de cocaína. Y después aparece la onda de Pepón Salerno. Esta sí es interesante, porque allí aparecen los cheques con los cuales Salerno pagaba y a dónde iban a parar esos cheques. Allí aparece un mítico personaje del peronismo de derecha en su momento, el Loco Lely, un personaje aquí en Rosario que mucha gente de más edad debe haber conocido. El Loco Lely hizo que todos esos cheques terminaban financiando la campaña de Menem. Con lo cual la doctora Cosidoy dijo, nosotros demostramos que ese dinero del narcotráfico iba para la campaña de Menem. Lo cual le valió que la doctora Cosidoy la sacaran inmediatamente de la causa y la ascendieran a camarista. Pero tampoco lo de Salerno era muy grande y esos cheques enormes no eran tan enormes. Lo cierto era que era muy inflado. Salerno y Halford parecían que al estar descabezados se descabezaba totalmente el narcotráfico en Rosario. No se hicieron el ruso. El narcotráfico siguió creciendo. En el año 2000, de la mano del benemérito senador nacional por la provincia de Santa Fe, descendiente directo en línea de Lisandro de la Torre, Carlos Reutemann, en el año 2000, Reutemann trae al FBI y a la DEA por primera vez a dar cursos de formación en lucha contra el narcotráfico a la policía provincial. El que se exime con gran nota es el actual titular del Instituto de Servicios Penitenciarios, Ramón Aniceto Morán, más conocido en la jerga y en la fuerza policial como el nazi, porque en su cuarto privado exhibe esvásticas. Con cañada. Un fenómeno. Morán es un tipo que siempre venía a las charlas nuestras, por ejemplo. Ha estado en las charlas de Adriana, un tipo que siempre trabajó para distintos servicios de inteligencia y hoy es el titular del Instituto de Formación de los pibes que se van a formar como policías. Que fue noticia esta semana porque se intoxicaron varios
por la comida en mal estado. Ese es Aniceto Morán, educado por el imperio desde los tiempos de Reutemann y con una ideología profundamente nazi. El origen marca eso, pero el problema es la continuidad. A Morán nadie lo movió. Y hoy Morán es el responsable de la formación de los nuevos policías que van a salir a la calle. Hoy, con el cambio de gobierno y supuestamente con el cambio de gobierno, el cambio de política. No hay cambio de política. La policía se sigue autogobernando. La DEA y el FBI llegan a la provincia de Santa Fe en el año 2000. En el año 2000. En el 2004 se presenta un caso emblemático, el asesinato de Sandra Cabrera. Dicho sea de paso, en agosto del 2003, Sandra Cabrera denuncia a los integrantes de Moralidad Pública por corrupción. Eso significa el miedo. Por corrupción. El que es denunciado por corrupción es Pinati, que era el jefe de Moralidad Pública, que después terminó siendo jefe del departamento San Justo en el centro de la provincia de Santa Fe y terminó amparando a prostíbulos de menores. Y sigue la publicidad, sigue ascendiendo. Y el segundo de Pinati de Moralidad Pública, que en aquel momento del año 2003 lo sacaron, es Walter Miranda. Walter Miranda es hoy el jefe de la policía de Rosario. Hoy el jefe de la policía de Rosario. Hubieran buscado en el Google, aunque sea, para no nombrarlo a Walter Miranda. Porque si salía en el Google, salía que el tipo había sido denunciado por corrupto en Moralidad Pública, lo habían sacado porque se había demostrado la corrupción. Hoy es el jefe de la policía de Rosario y supuestamente expresa la lucha por el cambio en contra de la corrupción policial. Mirá, en ese expediente de Sandra Cabrera, los que tuvimos la suerte de poder leer e investigarlo gracias a las compañeras de ANMAR que confiaron en nosotros para hacer la lectura crítica de esto, de ese expediente sale con claridad que un fiscal, dos jueces y todos los abogados demuestran que tanto la Policía Federal como la Policía Provincial extorsionan a las trabajadoras sexuales de la zona de la terminal de colectivos de Rosario para vender la droga que ellos le dan para vender. Pero como eso que está demostrado en el expediente no implica la identidad del matador material de Sandra Cabrera, lo dejaron afuera. Es decir, no lo dijeron, no lo investigaron, quedó en el expediente. Con lo cual, desde el año 2004, y por eso yo se los marco acá, desde el año 2004 se sabe con exactitud que la droga en la ciudad de Rosario, en las calles de Rosario, la maneja la policía, tanto la provincial como la federal, que nunca van a combatir al narcotráfico porque son socios del narcotráfico. Confiar en la policía para la resolución del narcotráfico es algo así como confiar en los banqueros con los depósitos que nosotros hacemos. Piensen en el 2001. A mí me parece que estos son hechos que demuestran que la cuestión del narcotráfico es un fenómeno, permítame la cosa, que siempre yo lo marco que es así. El narcotráfico es un frasco de una copa al revés. Descubre hacia abajo y tapa hacia arriba. Por eso Halford y Salerno, que eran de los últimos eslabones, y tapa hacia arriba al financista, muchachos. El financista está acá, está en pleno centro de Rosario. ¿O ustedes creen que en Villa La Lata hay alguien para pagar todas las semanas 8.000 pesos, que es lo que sale el kilo de cocaína traído de Bolivia? En Villa La Lata está la familia desesperada que vive de cortar la cocaína la mayor cantidad de veces posible para con suerte sacar 500, 600, 700 pesos por semana. Con suerte. Y eso se tapa. Lo más increíble de este fenómeno es que en los últimos años no hay mayor generación de empleo industrial, no hay mayor generación de empleo formal, ni en Rosario, ni en Rafaela, ni en San Lorenzo. ¿Por qué digo esto? Porque el último informe de análisis de coyuntura del gobierno de la provincia marca que crecieron de forma increíble los depósitos bancarios en las tres zonas más fuertes económicamente de la provincia. ¿De dónde crecieron y por qué crecieron esos depósitos bancarios? Por supuesto, nadie le pregunta el dinero de dónde viene.
como diría ese gran filósofo que es Julio Grondona, el presidente de la AFA, no preguntamos de dónde viene el dinero, dice Julio Grondona, un fenómeno. El tipo sabe de lo que habla. Pero entonces, del 2004, nosotros sabemos que es la policía la que participa en la monopolización del mercado de la venta de droga. 2012, 1 de enero, como bien dijo Adrián, estamos acá por 3 chicos, pero en realidad estamos por más pibes. 3 pibes, el Jere, el Mono y el Patón en Villa Moreno, 3 pibes desocupados, que alguna vez tuvieron problemas por la cuestión del consumo. Ellos consumían droga porque no sabían bien qué hacer. Los pibes terminaron integrándose a agrupaciones militantes del Frente Popular Darío Santillán. El 1 de enero lo terminan matando porque creen que son los que habían agredido al hijo de un tipo que hace 2 años atrás disputó el liderazgo de la Barra Brava de News, al actual líder de la Barra Brava de News, que es el panadero Ochoa. Ustedes saben que después del asesinato del Pinti Caminos, que era el jefe de la Barra Brava de News, el brazo ejecutor de Eduardo López, lo matan el 19 de marzo del 2010 al Pinti Camino, el mismo día que cumpleaños López. Qué regalo de cumpleaños que le hicieron a López, porque lo matan el día de su cumpleaños y matan al tipo que más sabe, el más sabía de los negocios de López. Qué pedazo de regalo que hicieron a López. Lo cierto es que cuando lo matan al Pinti Camino empieza la discusión sobre lo que significaba quién se quedaba con la barra de News. Allí aparece este muchacho, el panadero Ochoa. Hay una discusión en la tribuna, sale a la luz esa paliza que le dan a él, y uno de los que le da la paliza es Rodríguez, el quemado Rodríguez, que termina siendo quien mata a los pibes en Villa Moreno porque habían agredido a su hijo Maxi Rodríguez. Los que lo habían agredido a Maxi Rodríguez forman parte de Villa Moreno, pero no tenían que ver con estos 3 chicos. Él va a buscar a esos responsables, se encuentra con los pibes, y para que no quede ninguna duda de que él mata, aún sin preguntarlo, mata sabiendo que muere, acompañado por otros. Los otros que lo acompañan al quemado Rodríguez son otros 4 muchachos. Los 4 muchachos que lo acompañan son también menores de 25 años. Con lo cual llegas a una conclusión tremenda. Los 3 muchachos asesinados y los 4 muchachos que lo acompañan al quemado Rodríguez, los 7 son menores de 25 años. Matadores y matados. Matadores y matados menores de 25 años. Ninguno de los 7 terminó la escuela secundaria. Ninguno de los 7 tiene trabajo. Todos desocupados. Fíjense qué característica. Y ahí volvemos al contexto. El 80% de los chicos con edad secundaria en los barrios del Gran Rosario, en los barrios del Gran Santa Fe, no terminan la secundaria. Informe oficial del gobierno socialista, del gobierno provincial, del Instituto Provincial de Estadística y Censo. El 80% de nuestros chicos no terminan la escuela secundaria. ¿Qué hace un pibe cuando no tiene escuela secundaria y no tiene laburo? ¿Qué termina haciendo? ¿Qué termina creyendo? ¿Cuáles son las palabras que lo hacen creer que puede tener algo parecido a la palabra futuro? Entonces los pibes se terminan convirtiendo en consumidores consumidos y al no tener la idea del proyecto terminan no teniendo sentido. Y el que vive sin sentido mata o es muerto sin sentido. En medio de esa mecánica tenemos este gran negocio montado que lo atraviesa todo, pero que viene de arriba hacia abajo. Que viene de arriba hacia abajo. Cuando nosotros vemos cómo está constituida la policía, el Poder Judicial, cuando vemos cómo el Poder Judicial siempre atrapa, como habrán leído hoy en Diario de la Capital, ese cargamento grande de marihuana, en donde a quién atrapan, al camionero. Siempre el chofer es el atrapado. Ahora no le preguntan al chofer, ¿quién te dio la droga? ¿Y a quién se la lleva? Eso nunca aparece. Nos toman de estúpidos. ¿Cómo es posible que siempre el atrapado sea el que lleva la mercadería? Es atrapar a la mula, como se dice habitualmente. Ahora, el que compra, el que paga el envío, ese nunca aparece.
Una vez más se confirma que es un negocio de frasco al revés, de copa al revés, descubre hacia abajo, los giles van presos y los grandes quedan absolutamente impunes. Una vez hablé con el juez Di Jerónimo, hablé muchas veces con el juez Di Jerónimo, juez federal de la ciudad de Rosario. Di Jerónimo me marcaba que jamás en su vida se había topado con un gran narcotraficante. Le digo, haga memoria. Y me contó que una vez sí, haciendo memoria me dice, en el año 98 se topó con un colombiano que ahora es muy famoso, que es el Reda Reda. El Reda Reda es un hombre vinculado incluso al atentado contra la AMIA. Pasó por Rosario y lo atraparon porque estaba en una maniobra muy fuerte y para irse tenía que pagar algo así como $50.000. Estoy hablando mediados de la década de 90. Dice que el hombre dijo, ¿puedo hacer un llamado? Sí, sí, le corresponde hacer un llamado. Llamó desde un teléfono público de la esquina del Banco Provincial de Santa Fe, en San Martín y Santa Fe, y a los 10 minutos le trajeron los $40.000. Salió de fianza y las veces que volvió a la Argentina era, entre otras cosas, para declarar en su vinculación del atentado contra la pez gordo, de verdad. Ese nunca quedó atrapado. Eso es una postal muy interesante de cómo trabaja la justicia federal, lo que deja ir y lo que mira para otro lado. Otro dato muy importante que va mucho más allá de la provincia de Santa Fe. Ustedes saben que se ha creado la Unidad de Información Financiera, la UIF, que hoy conduce un señor que se llama Esbatera, no Sabatera, Esbatera. No hay un solo informe de lavado de dinero. En 3 años de trabajo, no hay un solo informe de lavado de dinero. Nosotros podríamos aportar como informe de lavado de dinero lo que fue la más grande operatoria de lavado de dinero que se hizo en la provincia de Santa Fe y que terminó con un banco cerrado, 1.500 trabajadores en la calle, que fue el Banco Integrado Departamental, en Venado Tuerto. Se lavaron $1.000 millones. La mayor estafa financiera de la Argentina en la ciudad de Venado Tuerto. Y hasta el día de hoy no hay responsables, porque los que metieron preso eran el gerente general, Roberto Venancio Cataldi, y al contador del banco, que era Roberto Rodríguez. Es impresionante. Sí, sí. Y fui a declarar tantas veces por ese libro. ¿Y la gente le devolvieron? No, le devolvieron solamente el 60% en pesos especificados. Lo cierto es que cuando hacemos esta historia política del narcotráfico, lo que nos damos cuenta es que se producen muchísimas víctimas en Rosario porque Rosario le han cambiado la fisonomía. Rosario, al no ser ya una ciudad industrial, obrera, portuaria, ferroviaria, hemos perdido lo que garantizaba la idea de un futuro. ¿Cuál era la idea que garantizaba la idea de un futuro? El trabajo estable. La idea de que vos salías de la secundaria y podías conseguir un laburo y con ese laburo podías proyectar materialmente, mínimamente, la idea de un futuro. La escuela secundaria hoy no abraza a nadie, es más, lo espanta y los pibes terminan siendo soldaditos. En la investigación que hicimos sobre Villa Moreno hablé con un altísimo dirigente de News sobre esta cuestión de dónde venía Rodríguez y me decía que les llegaron a plantear esto, los que quieren aspirar a la jefatura de la barra brava de News. A ellos no les interesa el dinero, ni siquiera las entradas. Ustedes no pongan un peso, le dije. Nosotros tenemos el dinero suficiente para hacerlo. Lo que sí nos interesa es para avalancha, para atraer a la mayor cantidad de pibes para que sean soldaditos nuestros. En la tribuna y afuera. Lo que decimos siempre nosotros, en la cancha chica del fútbol y en la cancha grande de la radio. El Banco Municipal de la ciudad de Rosario, en los años 90, tiene por lo menos 4 causas en donde no se sabe bien por qué giraron un montón de cheques sin fondo a grandes empresarios de la ciudad. Y acá empieza el poder económico en serio. Hay 684 grandes riquezas hoy en el Gran Rosario que se han armado solamente en una década, en los años 90. Esa es una información que bien merecería investigarse, pero no se investiga. Hay bufetes de contadores y de abogados que trabajan para grandes empresarios y al mismo tiempo son los mismos bufetes de contadores y abogados que terminan defendiendo a los sectores más vinculados con el narcotráfico en los barrios. Hay un abogado que aparece siempre nombrado como defensor de policías federales, de policías provinciales y de bandas narcotraficantes.
Ahora, cuando uno hace la pregunta, como me tocó hacerla a mí, ¿por qué diablos ese tipo aparece siempre defendiendo a los mismos? El colegio de abogados, en pleno, sale a respaldarlo al abogado. ¿Qué quiere decir esto? Cuidado con los factores del poder de aquellos colegios de profesionales inmaculados, porque ellos también son responsables y cómplices de los negocios con mucho dinero que se hace sobre el mucho dolor de nuestros pibes en los barrios. Ayer me decía un pibe del barrio La Tablada, ¿sabe cuál es el problema, don? Que hay dos mundos. El mundo de los que tienen futuro y el mundo de los que no tenemos futuro. Y es horrible. Esta es la pelea que hoy estamos dando. El triple asesinato que se hizo en Villa Moreno, además, ya tiene el cerrojo ideológico del Poder Judicial. El segundo juez que entiende la causa, un cuadro del Tribunal de la Provincia de Santa Fe, Luis María Caterina, un hombre del pensamiento católico, de la Iglesia Católica Argentina, un cuadro político, histórico, ideológico, fue el primero que definió y cerró todo esto el 31 de enero del 2002. Dijo, un asesinato producido por una banda ante la ausencia del Estado a 3 chicos que estaban en el lugar equivocado. Esto fue lo que se redactó. 3 consideraciones. La banda, esa organizada, delictiva, armada, se armó. Alguien armó a la banda armada. ¿Quién arma a la banda armada? El expediente lo dice. La policía dice, nosotros conocemos el funcionamiento del mercado negro ilegal de armas. ¿Quiere que la vayamos a buscar? Le dice un oficial de policía al juez. Con lo cual la policía es testigo y sabe el funcionamiento del mercado negro de armas que después llega a los barrios para armar a los pibes. ¿Quién da esa arma? La propia policía. Lo dice el expediente. Pero como eso no sale a la luz, se lo tiene que venir a contar un periodista que está absolutamente catalogado de zurdo, loco y estúpido, que se lo viene a contar. Pero esto es así, está en el expediente. Con lo cual hay un mercado negro de armas cuyo funcionamiento sabe de su existencia y sabe dónde está la propia policía, pues se lo dice al juez. Eso está en el expediente. Entonces, las bandas armadas, que dice Caterina, muy libremente de cuerpo, no se arman de la noche a la mañana. No viene Belcebú desde el fondo del Averno y le trae la tentación diabólica. Se distribuyen esas armas. Se venden, se alquilan. Y lo otro, cuando Caterina impone, porque impone el pensamiento y ese pensamiento es repetido por los grandes medios de comunicación, esto pasa por la ausencia del Estado. Es mentira. No es que el Estado está ausente. El Estado está presente de manera corrupta en los barrios. Entonces, la lucha contra la corrupción policial es fundamental. Yo no lo conocía a Corti, pero estaba contento con lo que había hecho Corti. El único tipo que en 20 años había sacado a 20 policías vinculados con la corrupción en la jefatura de policía. En medio de esta estupidez que se produce sobre el Partido Central, que para cómo pierde cuando River, en medio de esta estupidez que lo sacan a Corti, se festejó en las oficinas de los principales comisarios de la ciudad de Rosario la destitución del Provincia. Y el que asume para colmo es un cuadro referente histórico del socialismo como es Lamberto, pero como cuadro histórico referente del socialismo trae la política histórica referente del socialismo. ¿Que cuál es? Armonizar las instituciones. Esto es lo que siempre dice el socialismo y es lo que siempre hace. Es decir, la política como armonización, no como transformación. Estamos sonados. Estamos sonados. Porque necesitamos la idea de romper con las mafias, de enfrentar a las mafias. Lo de Corti fue celebrado. Y para colmo de males, el jefe de la policía actual, Tonioli, miren qué cosa increíble la historia de cada uno. Tonioli, el hijo de Tonioli, el hijo del jefe de la policía actual, tenía como historia, su hijo era jugador de las inferiores de Newell's. Era un buen arquero el pibe, pero el representante del pibe, ¿quién era? El Pipi Camino. Es sensacional. Entonces el tipo el que le dice a Corti, no se juega en Santa Fe, no sé, Corti va y dice, no se juega porque lo dijo el jefe de policía. Es increíble. El segundo de la policía, Sola, es de las tropas de operaciones especiales.
Esas tropas de operaciones especiales que se originaron en el año 88, de la mano del benemérito Antonio Andrés Banrer, con la idea de copiar tropas de élite que venían también con el método de Estados Unidos. Este Sola, juntamente con este muchacho, Aniceto Morán, forman parte de la ideología nazi. Es el segundo jefe de la policía de la provincia de Santa Fe. Entonces yo creo que hay una intención interesante en decir, hoy la inseguridad es hija de la corrupción policial, hay que enfrentar la corrupción policial. Ahora, para enfrentar la corrupción policial no alcanza con un partido político, hacen falta todas las fuerzas políticas, pero al mismo tiempo también es fundamental que tampoco cambiando la policía se cambie la realidad. El cambio de realidad supone recuperar una ciudad obrera, industrial, ferroviaria y portuaria para que el trabajo le vuelva a dar sentido a los pibes. Que en Barrio La Tablada vuelvan a aparecer los canchitas, aunque sea. No para tener a Karlovich, sino para que los pibes puedan jugar, puedan disfrutar, puedan entender que la vida tiene que ser vivida, no sobrevivida. Y para eso es necesario que el deporte esté de entrada con los chicos, como la educación, como la salud. Si no, la pelea es muy dura. Y después hay que tener valentía. El narcotráfico lo que denuncia por sobre todas las cosas es la impunidad de los sectores dominantes en cada sociedad. En la Argentina, en la provincia y en la ciudad. Los delincuentes más grandes del narcotráfico son delincuentes de guante blanco. No están en las villas miseras. Los financistas están en el centro. Están detrás de los medios de comunicación, están detrás de los bufetes de abogados, están detrás de los grandes bufetes de contadores. Allí están los que verdaderamente consumen la carne de la vida de nuestros pibes. Por eso decimos que para defender a los pibes, para luchar contra el narcotráfico, para luchar contra la violencia que viene de arriba hacia abajo, necesariamente hay que protagonizar la historia, dejar de ser espectadores, pelear por lo que queremos para dejar de vivir lo que no queremos. Muchísimas gracias. Para cambiar esta suerte, si sabemos gambetear, para ahuyentar la muerte.